estoy compartiendo de este tema de discipulado. Y considero que puede ser bastante útil para todos ustedes. Nada más un momentito que necesito hacer algo aquí. Voy a poner ahí. Ok. Entonces les compartía que aquí en Barranca, en la iglesia, bueno, ahora por internet, porque no podemos reunirnos tampoco, pero estamos teniendo una escuela dominical acerca del discipulado. Y obviamente este es un tema que no es solamente para mujeres, es para todos, por eso consideramos que es bastante importante. Yo ahora le puse este subtítulo aquí, una influencia positiva, porque la idea que yo quiero dejar en claro acerca del discipulado, y lo voy a ver o lo voy a explicar en estos minutos que voy a compartir, es que precisamente cuando hablamos de discipular a alguien, hablamos de tener una influencia en la vida de otras personas. Les voy a pedir por favor que estén los micrófonos silenciados porque si no hace un ruido raro ahí que puede... Ok, muchas gracias. Ok, entonces, esto está basado en el texto de Mateo capítulo 28, 18 al 20, que son las palabras del Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, luego de resucitado, que dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto dice Mateo 28, del 18 al 20. Y obviamente está centrado en la enseñanza acerca de hacer discípulos. Entonces yo quiero compartir un poco más sobre esto. Me gustaría también tener una palabra de oración antes de avanzar en esta meditación. Hagamos una breve oración antes de seguir. Padre Santo que estás en el cielo, te agradezco por esta oportunidad que me concedes de compartir estas enseñanzas con estas hermanas y amigas que se unen por este medio desde Liberia para tener este tiempo grato de alegría, de compartir entre ellas, de compartir, Señor, también este momento especial con la hermana Brenda ante la llegada de una nueva criatura que tú traes a este mundo. Gracias te damos, Señor, te pedimos que le guardes, que le bendigas ricamente. Y también, Señor Dios, ahora al meditar en tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros y que tú, Señor, cumplas los propósitos que tiene en cada persona para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este versículo, quiero hablar acerca del discipulado. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que se deja influenciar y que aprende de otra persona. Es alguien que se dispone a seguir y a aplicar las enseñanzas que recibe. O sea, se habla de discípulos en muchas áreas. Generalmente cuando se dice en relación a alguien que es especialista, un maestro en alguna disciplina y a un aprendiz. Bueno, ahora nos estamos refiriendo específicamente a el ámbito espiritual. Por eso pensamos en los discípulos de Jesús. Cuando uno lee los primeros capítulos del Evangelio de Juan, uno ve que estaba Juan el Bautista bautizando y pronto viene Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los mismos discípulos que tenía Juan el Bautista dejan a Juan para seguir a Jesús porque saben que él es el Salvador que había venido al mundo. Y así es que se suman Andrés, se suma Simón Pedro, luego se suma Natanael, luego Felipe, y así en el paso del tiempo del ministerio del Señor Jesús, varias personas le siguieron, fueron sus discípulos.
Ahora, ¿qué es un discipulado? Un discipulado, cuando hablamos en un discipulado, bueno, propiamente un discipulado, si consideramos la Biblia, no pensaríamos tanto en un programa o en un método, pensaríamos más bien en ese proceso en el cual los discípulos fueron moldeados por el Señor. Pero también podemos asumir de que había un programa o un método, porque era muy común en esa época, en la que había muchos maestros, que los discípulos, los aprendices, le siguieran a donde esa persona fuera. De hecho, pareciera ser que el aula de clases era ir caminando. Ese tipo de enseñanza, mientras los maestros iban caminando, los discípulos le seguían. De ahí viene la palabra sígueme. La idea es que iba caminando y que por eso tenía que seguirle. Hoy un maestro por ahí dice, bueno, siéntate, te voy a explicar. En ese entonces tenía que ver con seguir y con estar cerca de la otra persona. Ahora, pensemos entonces en nuestro contexto, en un programa o en un método utilizado para ser discípulos. Y obviamente el ejemplo que tenemos es el ministerio del Señor Jesús. Para esos discípulos significó ver a Jesús en su diario vivir, escuchar sus enseñanzas, verlos haciendo sus obras maravillosas y milagrosas. Y obviamente todo esto fue moldeando sus propias vidas ante todo lo que el Señor hacía e influía en ellos. Otra pregunta, ¿a quién hay que discipular? Bueno, el texto que meditamos, en el cual meditamos de la Gran Comisión, dice que a toda criatura, y eso se refiere a toda persona. Tenemos que discipular a toda persona porque el mensaje del Evangelio no discrimina a nadie, ¿verdad? Va para todas las personas, de toda nación, de todo idioma. Obviamente tenemos limitaciones, no podemos discipular a alguien que no habla español a no ser que nosotros hablemos ese idioma. Entonces también tenemos que considerar ciertas limitaciones que puede haber. No podemos discipular a una persona que no quiere ser discipulada, a menos que el método que utilicemos de influencia sea influirle, ¿verdad? Sin que la persona entienda de que estamos realmente queriendo transmitir una enseñanza. En algún sentido sí podría hacerse un discipulado de alguien que no quiere, pero sería muy complicado. En algún momento esa persona tiene que estar dispuesta a aprender y a conocer y a seguir, porque esa es la idea de un discípulo. Entonces, básicamente, cuando pensamos en discipular, tenemos que considerar personas que quieran aprender, que quieran conocer. Otra pregunta importante es, ¿quién debe discipular? Porque el Señor Jesús, cuando dijo esos versículos, lo dijo a los apóstoles que estaban con él. Pero entendemos que eso es un mandato para toda la iglesia, para todos los creyentes. Entonces, aquellos que deben discipular deben ser los que se han comprometido en seguir a Jesús como un discípulo. Es decir, para poder discipular a otros hay que ser primero un discípulo del Señor. Y también un discípulo debe haber demostrado que estuvo suficientemente en el camino de discípulo porque ha crecido en el conocimiento de las enseñanzas de nuestro Señor y también en la práctica, a modo tal de que pueda guiar a otros. No veríamos correcto, ¿verdad?, que una persona, vamos a traspasarlo a otra área, supongamos que una mujer quiera influir en la vida de otras, por ejemplo, con las habilidades de cocinar y de hacer postre y todo, pero esa persona resulta que no sabe hacerlo, no ha tomado un curso, ni siquiera cocina bien en su casa. Bueno, entonces, obviamente tiene que estar relacionado con que hay un conocimiento, ¿verdad?, una experiencia, incluso también un cierto deleite o satisfacción en eso, ¿verdad? Porque queremos, aquellos que quieran seguir al Señor Jesús van a ser influenciados por aquellas personas que no solo siguen al Señor Jesús, cumplen con algunas de las normas que el Señor ha enseñado, sino también que encuentran realmente un gozo y una satisfacción en seguir a Jesús. Entonces, debe discipular a aquel que se ha comprometido en seguir a Jesús
que ha crecido en las enseñanzas del Señor y que también las ha puesto en práctica. Aquí yo hago una pequeña aclaración. El que discipula lo llamamos discipulador y no maestro. En realidad esta palabra discipulador no es que viene de la Biblia, ni siquiera tampoco está discipulado. Son derivados porque sí vemos que en la Biblia estaba la palabra discípulo, ¿verdad? Y se hablaba del discípulo y del maestro, ya venía de las escuelas de filosofía y de determinados tipos de enseñanzas que había, no solo en el ámbito religioso. Pero entonces, aquí yo hago esa aclaración de llamarse discipulador y no maestro, porque la Biblia nos advierte acerca de los peligros de hacernos maestros. De hecho, el mismo Señor pone en un mal ejemplo a los fariseos y a los escribas que eran religiosos y que utilizaban este término como una manera de ponerse por encima de los demás. Vean lo que dice Mateo 23, del 5 al 10, acerca de estos fariseos y escribas. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Eso tenía que ver con la vestimenta religiosa. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significaba maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois mis hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces el Señor aclara aquí que hay un riesgo en pensar de que alguien se pone por encima para enseñar a otros en este mismo nivel que lo hacían los religiosos de la antigüedad. Ahora, el Señor no está aquí diciendo de que no haya maestros propiamente dicho, porque en la Biblia sí se nos habla de que hay maestros. Sin embargo, hay un peligro en hacerse maestro, como él lo plantea aquí. Ahora, un maestro enseña, pero alguien puede estar enseñando sin discipular. Es decir, que una enseñanza nada más puede involucrar una transmisión de conceptos, de ideas o de información, incluso aún en términos bíblicos. Uno puede transmitir un sermón o una lección bíblica, pero eso no significa de que está haciendo un discípulo. Por eso un discipulador va un paso más allá. Obviamente enseña porque transmite una información y transmite un conocimiento que es vital, pero también comparte la vida, influencia, como dije antes, y acompaña. Y en este sentido no se puede discipular sin enseñar, porque son todos estos elementos que en el discipulado funcionan útiles para cumplir el propósito, ¿verdad? De influencia en la vida de una persona. Ahora, consideremos también qué es puntualmente lo que enseña un discipulador, hablando de un discipulado cristiano. Y el texto nos decía que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que el Señor dice. Ir y hacer discípulos a todas las naciones y habla puntualmente de que la enseñanza deben estar basadas en las enseñanzas de Jesús. Y entendemos que las enseñanzas de Jesús no son contrarias al resto de la Biblia, es decir, toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Pero podemos poner un énfasis en el orden de la enseñanza y obviamente el énfasis primario de la enseñanza va a estar en el mensaje del Evangelio, que esto tiene que ver con que las personas puedan conocer a Jesucristo como el Salvador, y también en todo aquello que está relacionado con una vida de piedad, es decir, andando
en la piedad. Voy a ampliar un poquito más esto. El mensaje del Evangelio es un mensaje, ¿verdad? No lo confundimos con los 4 evangelios, que son 4 libros de la Biblia. El Evangelio es el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y la pregunta que debemos hacernos entonces, ¿qué debe creer? Y obviamente ese creer, ese mensaje está basado en la Biblia, pero es específicamente a una parte de la Biblia o un mensaje especial contenido en la Biblia, que es aquello relacionado con lo que Dios hizo para que el ser humano pueda tener la salvación. Y esto tiene que ver con que Dios en la eternidad trazó un plan de salvación, Dios Padre envió al Hijo, a Jesucristo, para que hiciese una obra al morir en la cruz, cargar los pecados de su pueblo, sufrir en la cruz el castigo que cada pecador merece, que cada una de lo que él llama sus ovejas, él muere, pone la vida por sus ovejas para darle la salvación, carga el pecado de cada uno de los que son de su pueblo y sufre allí, paga el precio para resucitar al tercer día, subir a los cielos, como bien lo mencionaba, antes dice esas palabras, ¿verdad?, tan importantes de la Gran Comisión. Pero entonces se debe entender que quién es Jesús, qué es lo que él hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, cuáles son las implicaciones de la obra de Jesús y su muerte en la cruz y por qué eso es tan importante para mí. Entonces ahí viene la segunda parte. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los seres humanos. ¿Cuál es nuestra condición? La Biblia nos dice que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, no podemos salvarnos por nuestras obras. Claramente entendemos que nadie puede salvarse por una cuestión religiosa, porque vemos que el Señor condena a los fariseos que eran muy religiosos y los pone en una posición donde es claro que ellos van a la perdición, porque el punto central no está en lo que hoy se entiende como religión, aunque la palabra en su base es correcta, porque religión tiene que ver con relación. Y precisamente lo correcto sería entender la necesidad de una relación con Dios, ¿verdad? Y no la idea que tenemos de religión, que es un templo, 4 paredes y un montón de reglas que cumplir, sino es cómo yo me relaciono con este Dios creador, eterno, poderoso, santo, misericordioso y salvador, cómo yo puedo relacionarme con él, y precisamente para eso vino Jesucristo, para darnos a conocer a Dios Padre y para cumplir la obra de salvación. Y obviamente también interviene el Espíritu Santo dándonos convicción de nuestro pecado, de la necesidad que tenemos de saldar nuestras cuentas con Dios, pero no en nuestros méritos, sino confiando en la obra de Cristo. Por eso es tan importante la fe para ser salvos. El justo por la fe vivirá. O sea, necesitamos la fe para poder apropiarnos de toda esa obra que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, el discipulado debe estar centrado en el Evangelio. Cuando compartimos y queremos influenciar a alguna persona, debemos hacerlo en base al Evangelio, porque si no, no es discipulado cristiano. Usted puede estar haciendo algún otro tipo de influencia, amistad, compañerismo, o llamémosle de otro modo, pero no es verdadero discipulado cristiano. Ahora, el Evangelio, podemos decir que es entonces el centro, pero también sigue una segunda parte que tiene que ver también con las cosas que el Señor nos ha enseñado, y es cómo vivir una vida piadosa conforme al Evangelio.
Es decir, de qué modo ese mensaje de la salvación en Cristo Jesús va a afectar mi vida o va a afectar la vida de aquella persona a la cual queremos discipular para que realmente pueda avanzar como un discípulo en el conocimiento de Dios, de su palabra y en la práctica de su palabra. Es decir, esa persona, si es un discípulo de Cristo, tiene que saber cómo orar, cómo leer la Biblia y entenderla. Tiene que saber lo que es tener comunión con otros hermanos. Tiene que saber y poner en práctica lo que es servir a Dios, apartarnos del pecado, predicar el Evangelio. Entonces, en un discipulado todas estas cosas también tienen que transmitirse. Entonces, podemos resumir que los objetivos en el discipulado son dos. En primer lugar, la salvación de los perdidos. Es posible que cuando una persona está siendo discipulada y va aprendiendo de la palabra de Dios, en algún momento se da cuenta de que no tiene salvación, de que no ha habido una experiencia de conversión en su vida. Y entonces, ante la luz que brota de la palabra de Dios y al ver su situación, su condición, esa persona ve esa necesidad y con fe, con arrepentimiento y con fe, empieza una relación espiritual con Cristo Jesús como su maestro, como su salvador. Y también tiene que ver con la santificación de los creyentes. Aquí es en que los creyentes podemos cumplir un rol muy importante en la iglesia de Dios. Entendiéndonos como miembros los unos de los otros, podemos ayudarnos a crecer. Es posible que alguien sepa algo en algún área y lo pueda practicar muy bien y otra persona en otra área tenga deficiencias. Y aquí entonces, en esta parte del discipulado, unos a otros nos vamos ayudando a crecer y a dar pasos conforme a lo que Dios manda en su palabra. Entonces yo quiero llegar un poco con este tema a un punto de reflexión, entendiendo que yo estoy hablando a un grupo de mujeres, ¿verdad? Y enfocándonos entonces desde la perspectiva de mujeres, de un discipulado de mujeres, yo lo entiendo así, mujeres discipulando a otras mujeres, ¿verdad? ¿En qué lugar se ubicaría usted, hermana o amiga que está conectada en esta reunión? ¿Es usted una mujer que desea discipular a otra? Es decir, que desea influir en otra, transmitiendo esa vida de ser una discípula de Cristo Jesús. Bueno, si este fuera el caso, es porque entonces usted ha tenido una experiencia de conversión, el Señor ha obrado en su vida, le ha mostrado su pecado, le ha llevado al arrepentimiento y su vida ha tenido un momento donde ha sido marcado un antes y un después. Un antes de esa experiencia de conversión, de la comprensión del Evangelio y de la fe en Cristo, y un después, donde su vida da frutos de ser una hija de Dios. Y obviamente entre esos frutos se demuestra porque ha aprendido de la palabra de Dios, sigue aprendiendo, es algo constante, y lo va poniendo en práctica. Usted ve el resultado de la obra de Dios en su vida poniendo en práctica lo que Dios le manda. Y obviamente entre las muchas cosas que Dios nos dice en su palabra, vemos la importancia de pertenecer a una iglesia local. Porque en la Biblia no se halla esta idea de que alguien es creyente, es un hijo de Dios, se va al cielo cuando se muere, pero no tiene una iglesia local, es decir, no tiene pastores que velan por su alma, no tiene hermanos con los cuales compartir los asuntos espirituales, no se ha bautizado, no es miembro de una iglesia local. Esas cosas son parte de un discipulado, ¿verdad? Entonces es de pensarse que aquella persona que quiere influir y discipular a otros ya ha dado estos pasos. Pero puede ser también que entonces usted sea una mujer que necesita ser discipulada. Quizás le gustaría comprender más del Evangelio, asegurarse de que usted ha experimentado la salvación que es en Cristo Jesús.
Y si aún usted tiene esa seguridad de ser una hija de Dios porque ve realmente una relación muy clara, muy marcada entre usted y Dios, entonces quizás quiera aprender más de lo que Dios dice en su palabra, saber cómo vivir a la luz del Evangelio, y entonces está dispuesta a recibir esa influencia positiva de alguna persona, de alguna hermana, que vaya unos pasos más adelante en seguir a Jesús. Al fin y al cabo, tanto el discipulador como el discípulo son los dos discípulos de Jesús. La única diferencia es que el discipulador ha caminado unos pasos más adelante antes. Y entonces eso nos ubica un poco a nosotros en estas dos opciones, porque si alguien dice, no, yo no deseo discipular, ni tampoco quiero que nadie me discipule, bueno, se están poniendo en evidencia que usted no quiere tener ningún tipo ni de influencia positiva en cuanto a lo espiritual en su vida, ni tampoco le preocupa mucho la vida espiritual. Es posible entonces que la condición de su alma sea la de estar engañada, ¿verdad? Enceguecida, no viendo el pecado, no viendo la realidad de que esta vida terrenal en un momento se acaba y que tendremos que llegar y dar cuenta a Dios de nuestras obras, de nuestros hechos, y aún vamos a tener que dar cuentas a Dios cuál ha sido nuestra actitud frente al Salvador que Él ha enviado a su Hijo amado. Y aquel que desprecia al Hijo de Dios realmente no tiene ninguna otra alternativa. Es algo terrible rechazar al Hijo de Dios. Entonces, yo quiero ahora pasar en esta última parte a la motivación para aquellos que son discípulos y también discipuladores, en este caso concentrándome en mujeres. En el libro, en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Como un pastor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo le puse a este título motivación para los discípulos, y antes de que alguien diga que más bien se desmotivan porque las estoy llamando ancianas, voy a hacer la aclaración que efectivamente aquí el apóstol Pablo, al referirse a estos grupos de personas, sí se está refiriendo a mujeres o a hombres primeramente en el versículo 1 y a mujeres maduras en cuanto a la edad. Pero bueno, entendemos también que, por ejemplo, aquí entre las características que ponen es que han criado hijos, ¿verdad? Entonces pensamos en una mujer que quizás ya ha tenido, ha pasado por esa etapa de criar hijos, ¿verdad? Quizás ya vienen los nietos, y entonces ha vivido lo suficiente, ha tenido un trayecto en su vida, pero más allá de la edad en sí mismo, lo que yo quiero poner el énfasis es en el tipo de enseñanza o influencia que tiene sobre las otras mujeres. Porque alguien puede decirme, ahí dice maestras, y Jesús dijo anteriormente que no había que llamarse maestros. Bueno, pero notemos que no es esta misma idea de cómo los fariseos enseñaban, un maestro que se ponía delante, que se paraba, que estaba llamando la atención sobre sí mismo. Esta idea de maestras del bien es más la idea de una discipuladora, de alguien de que tiene esa influencia positiva en la vida y en las tareas prácticas del diario vivir sobre otras mujeres que van unos pasos más atrás, quizás en un sentido en edad, pero obviamente deja claro de que es en conocimiento y en práctica de la piedad. Entonces vemos que
¿Cómo son estas mujeres? Son mujeres reverentes en su porte, o sea, que tienen una conducta, la manera de vestirse con modestia, la manera en que tratan a las otras personas con seriedad. No son mujeres calumniadoras que andan usando su lengua para generar contiendas o problemas o chismes. No son mujeres dominadas por vicios. Aquí pone ejemplo el vino, pero puede ser cualquier otro vicio. Son mujeres que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Vea qué gran peso. O sea, quiere decir que esta anciana ha aprendido a amar a su marido. Y que incluso a amar a los hijos. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿quién no ama a sus hijos? Pero toda madre sabe que aún en un momento de agotamiento y de cansancio, esos hijos tan preciosos y esas ternuras, ¿verdad?, que son tan lindas cuando están durmiendo, en un momento de agotamiento, ese amor realmente se pone en juego, el egoísmo sale a flote y muchas veces las madres y aún los padres deben ser sinceras de que no aman a sus hijos como deben amarles. Esas personas que han pasado por esas experiencias y que han aprendido a amar a sus hijos pueden ayudarle a las más jóvenes a ser prudentes, a no actuar en impulsividad, a ser castas, también con lo que tiene que ver con la pureza tanto mental como física, a ser cuidadosas de su casa. Vean si esto no es algo de tanta necesidad, ¿verdad? Tanto en la vida de cada una de ustedes como también uno puede pensar, bueno, si yo no soy cuidadosa de mi casa o no soy un ejemplo en eso, ¿puedo yo influir en otras a ser buenas? Porque es cierto que hay mujeres que son malas. Bueno, hay mujeres que son buenas porque han caminado de la mano del Señor y han aprendido a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos, que es algo que nos enseña la Biblia. Y en esta lista obviamente hay grandes exhortaciones, pero vean qué tremenda es la frase final para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque ¿saben lo que pasa, hermanas? Cuando una persona que dice ser cristiana y forma parte de una iglesia y quizás tiene tiempo en la fe, pero no ha puesto en práctica la palabra del Señor, no ha crecido y no puede realmente enseñar a otras en estas áreas porque no son una práctica en su vida, es inevitable que haya un mal testimonio, es decir, hay una mala influencia, hay una mala influencia. Y mucho más si esas personas que no viven esas cosas, si encima quieren transmitirlas a otras y influenciar en otras cuando no son prácticas en su propia vida. Ahora, claro, nadie va a llegar a la perfección, pero sí tiene que haber un claro entendimiento de que se ha avanzado para poder animar a otras. Y entonces, llegando a ese nivel, sí uno puede decir, bueno, puede ser como una maestra o ¿verdad?, una discipuladora reconocida, pero mientras tanto, ¿verdad?, siendo también muy prudentes, muy sabios de que todos vamos avanzando, vamos creciendo, y mientras vamos creciendo y vamos cambiando, también podemos influir en otros. Entonces, un discipulado enfatizando en la práctica de la piedad. Disculpen que me extiendo unos minutitos más. Quiero decir, entre el ministerio de las mujeres es muy importante las buenas obras. En la Biblia se habla en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 43, de una mujer llamada Dorcas, que había muerto. Cuando se enteró el apóstol Pedro, fue allí y bueno, sabemos que hay un milagro y Dorcas resucita, pero vean lo que dice el versículo 36. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y en el versículo 39 dice que Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Quiere decir que Dorcas en sus buenas obras tenía incluido seguramente hacer ropa, hacer vestidos y túnicas
seguramente para proveer a las viudas o a las más necesitadas. Entonces, esta importancia de buenas obras en la Biblia se resalta mucho. En la antigüedad, la iglesia sostenía económicamente a las viudas, porque las viudas no tenían ningún tipo de amparo, protección, no tenían seguro social, no tenían pensión, ¿verdad? Y si no tenía hijos, si los hijos habían muerto, si estaba viuda, lo único que le quedaba era mendigar. Bueno, la iglesia cristiana empezó ese mantenimiento de las viudas, pero no a cualquier viuda se le daba un mantenimiento. Si no, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 1:10, a las viudas que tengan testimonio de buenas obras. Y aquí se nos explica cuáles son. Si ha criado hijos, hermanas, criar hijos son buenas obras. Hoy muchas mujeres no quieren criar hijos. Criar hijos es una buena obra delante de Dios. Si ha practicado la hospitalidad, en la antigüedad era sumamente importante ser hospitalarios, no había hoteles o posadas como hoy en día, y aún así esta práctica hoy en día sigue siendo algo muy apreciado, ¿verdad? Recibir a gente en la casa cuando lo necesita. Si ha lavado los pies de los santos, esto tiene que ver con servicio. En la antigüedad se lavaban los pies porque caminaban con sandalias y se ensuciaban mucho. Hoy tiene que ver con algún servicio que se hace a los otros creyentes. Si ha socorrido a los afligidos, aquí tiene que ver con ocuparse de los necesitados. Y finaliza diciendo, si ha practicado toda buena obra. Este es el tipo de mujer que debe una discípula del Señor debe pretender ser. Es decir, cuando yo llegue a la vejez, que se pueda hablar de mí así, porque esto efectivamente da un testimonio de una vida de buenas obras. Entonces, volviendo a lo del discipulado, el discipulado es para edificación y esto lo debemos hacer los unos a los otros. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En la iglesia en Tesalónica se ponía en práctica. Y es muy bueno, hermanas, cuando entre ustedes se animan y se edifican. Si se llaman, hoy en día se mandan mensajitos, si se preocupan por las situaciones que viven, si se apoyan en los momentos especiales, en las alegrías, en las tristezas, todo esto tiene que ver con edificación. Digamos, quizás en alguna instancia no todas puedan ser discipuladoras o no todas sean discipuladas, pero sí puede haber edificación, ¿verdad? Y eso tienen que poner intencionalidad en hacerlo. Y también la muestra del amor cristiano, porque el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y creo que las mujeres en ese sentido van un paso adelante en demostrar el amor a las personas. Los hombres a veces somos un poco más fríos y secos en eso, pero creo que las mujeres tienen esa facilidad para hacerlo, siempre y cuando haya una buena disposición, ¿verdad? Y un compromiso de querer honrar al Señor. Es verdad que algunos empezarán un discipulado, pero ya luego no querrán seguirlo. Esto ya pasó. En la Biblia se nos relata. San Juan capítulo 6. El Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y presten atención al versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto no significa otra cosa más que decir ya no eran sus discípulos. Cuando dice volvieron atrás, es que ya no estaban dispuestos a aprender de Jesús, a seguir a Jesús y a vivir lo que Jesús decía. Y esto puede pasar a las mujeres y le puede pasar a algunas de ustedes, que no quieren seguir al Señor, que no quieren exponerse a sus enseñanzas y que no quieran amoldar su vida a lo que Dios así lo ha determinado.
Pero aquellas que efectivamente quieren seguir al Señor, mire lo que dice luego el versículo siguiente, versículo 67. Le dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Eran los apóstoles. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más ha de ir el que rechaza ir a Cristo? ¿De quién puede ser discípulo si rechazas ir a Cristo? Discípulo de este mundo, discípulo de los que buscan los placeres y los vicios y la satisfacción terrenal y rechazan la realidad de que un día nos vamos a encontrar con Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, para concluir, ¿en qué lugar va a ubicarse usted? ¿Va a ser discipulada o va a discipular a otras? Eso depende de su condición y su situación. Yo creo que sería muy bueno si al meditar en esta reflexión, usted ve entonces la necesidad de recibir instrucción y guía y recibir esa influencia, que usted entonces quiera ser discipulada, quiera ser guiada en las enseñanzas de Jesús, quiera ser afirmada en el Evangelio para dar los pasos que deba dar, porque usted sabe que se dirige a Cristo. Sí, es posible que una hermana esté a su lado como discipuladora, instruyéndole y mostrándole su vida de piedad para que usted vaya aprendiendo de eso. Pero usted va siguiendo a Cristo, es discípula de Jesús. Y si alguna hermana que está escuchando esto ve entonces de que usted ya ha dado esos pasos y el Señor pone este deseo en su corazón para poder ser un instrumento de bendición a otras, entonces que pueda también ser intencional en esto, ser intencional. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Y que, bueno, yo les decía al principio, yo estoy dando un curso de discipulado en nuestra iglesia, está grabadas las lecciones en video y estoy dejando un material de discipulado que son lecciones que se pueden bajar, se pueden imprimir, y entonces ya el cómo, ¿verdad? Sería una segunda parte, pero el punto es que alguien se disponga a influir en la vida de otra persona a modo tal de ayudar a esa persona a dar pasos para que esté más cerca del Señor. Hasta aquí es entonces mi meditación.